Regresé a casa después de mi despliegue de 18 meses en Afganistán. Pensé que mis hijos todavía me amarían, pero lo que vi me impactó. Ver esos videos de soldados regresando a casa era lo único que me ayudaba a superar ver a todos mis amigos siendo asesinados a tiros. Así que cuando entré por la puerta, y mis hijos ni siquiera me abrazaron, mi corazón se rompió completamente. Ni siquiera levantaron la vista de sus iPads cuando dijeron hola. Como si Temple Run fuera más importante que su papá regresando a casa. Fue entonces cuando escuché pasos bajando las escaleras. Eran mis suegros. Me abrazaron fuertemente. Hemos estado esperando este momento durante tanto tiempo. Esto me calentó el corazón, y los abracé de vuelta. Entonces mi esposa apareció de la nada, y me abrazó ligeramente también. Fue entonces cuando me puse tenso, porque al mirar alrededor de la habitación, noté que se había llenado de cajas de mudanza vacías y maletas, y supongo que notaron que las estaba mirando, porque fue entonces cuando me dieron la noticia. Carmen, mi esposa, estaba luchando para cuidar de todo mientras tú abandonaste a tu familia. Así que nos mudamos para ayudar. Mi suegra dijo la palabra abandonaste como si fuera una broma, pero se sintió real. Me quedé paralizado, porque Carmen y yo habíamos tenido innumerables conversaciones antes de que me fuera a la guerra. Ella fue quien me convenció de que era una buena idea ir. Bueno, otros exsoldados ya me habían advertido que las cosas parecerían extrañas en la primera semana de regreso. Así que aparté mi dolor, y me dije que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas volvieran a la normalidad. Esa noche para la cena, cociné mi famoso pollo asado, el que tiene mantequilla de romero y ajo casera y puré de papas cremoso. Antes de irme, mis hijos prácticamente me rogaban que cocinara esto todos los días. Pero ahora nada, ni siquiera un gracias, papá. Estábamos comiendo en silencio cuando mi hijo menor, Diego de 5 años, dejó caer su plato al suelo. De repente mi sistema se puso en acción. Rápidamente me levanté y me agaché debajo de la mesa, susurrando una cuenta regresiva desde 5 como había hecho en la guerra. Pero cuando llegué a 1, no pasó nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba de vuelta en casa. Respiré profundamente y me senté de nuevo. Y en lugar de que mi esposa me consolara, me miró con horror. Su madre estaba escribiendo algo furiosamente en su teléfono. No tenía idea de que me habían estado filmando todo el tiempo. Elena, mi hija, y Diego fueron llevados lejos antes de que pudiera disculparme con ellos. Los siguientes meses fueron brutales. Mi esposa estaba tan distante como siempre, y mis hijos se negaban a hacer cualquier cosa conmigo. Lo único que tenía conmigo eran mis síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y un día me desperté con un golpe en la puerta. Era una trabajadora social. «Señor Hernández, soy de Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido informes preocupantes sobre comportamiento errático alrededor de sus hijos». Luego me mostró algo que todavía me pone la piel de gallina. Ahí mismo en su teléfono había una compilación de videos de mis episodios de trastorno de estrés postraumático, completamente sacados de contexto. Me habían incriminado para que pareciera impredecible y mostrara evidencia de violencia. Me agarré del marco de la puerta para evitar colapsar. Fue entonces cuando mi esposa apareció detrás de mí. Pensé que me iba a defender, pero no. Creo que es mejor si te quedas en otro lugar por un tiempo, por la seguridad de los niños. Sus padres la flanquearon como guardaespaldas, mi suegra todavía filmando en su teléfono. Sabía que si no me iba en ese momento, proporcionaría más evidencia de ser un mal padre. Así que dejé mi propia casa sin nada más que una bolsa de basura con mi ropa sucia y un cargador de teléfono. Solo había conservado el 20% de lo que gané por ser soldado, con el resto yendo a mi familia. Pero solo había 3.05 en mi cuenta bancaria. Le envié un mensaje a Carmen y respondió instantáneamente. ¿Oportunidades de inversión? Tus padres lo necesitaban más que nosotros. Miré mi teléfono, las lágrimas nublando mi visión. Mis días se llenaron de siestas de depresión en mi camioneta, duchándome en el gimnasio y comiendo comida gratis de la iglesia local. Estaba sentado en un Taco Bell cuando vi a Javier. Habíamos servido juntos, sobrevivido a una emboscada juntos. Ahora es abogado. Hermano, ¿qué diablos te pasó? Cuando le conté todo, apretó la mandíbula. ¿Esos videos? ¿Te estaban grabando sin consentimiento? Cuando asentí, sonrió maliciosamente. Sabes que eso es ilegal en este estado. Y por primera vez desde que estuve desplegado, le sonreí de vuelta. Javier trabajó gratis, impulsado por pura rabia. Y después de solo un día,
Encontró algo que cambió todo. Había eliminado una carpeta en mi iPad, una que todavía estaba conectada a la cuenta de iCloud de Carmen. Lo que vi me revolvió el estómago. Video tras video de Carmen entrenando a los niños, enseñándoles a ignorarme cuando yo estaba cerca. Recuerden, si alguien pregunta, ¿ustedes no se sienten seguros con papá?, dijo casualmente, como si estuviera hablando del clima. Y en el fondo de todos los videos había un hombre que reconocí instantáneamente, su amigo del gimnasio CrossFit, el que siempre había visto coqueteándole, ahora masajeándole los hombros mientras ella enseñaba a nuestros hijos a mentir sobre mí. Fue entonces cuando supe que necesitaba la custodia completa. Pasé por la carpeta con manos temblorosas. Había más de 200 videos, cada uno fechado y organizado por mes. El más temprano comenzó hace 6 meses. Justo cuando Carmen había comenzado a actuar extraño, hice clic en uno de hace 3 meses. Elena estaba sentada en el regazo de Carmen mientras Roberto se apoyaba en el mostrador de la cocina, con los brazos cruzados. ¿Qué dices cuando el juez pregunta sobre papá?, preguntó Carmen dulcemente. «¿Qué me asusta?», recitó Elena, su voz plana y ensayada. «Buena niña. ¿Y qué más?», que grita muy fuerte y lanza cosas. Roberto se adelantó, despeinando el cabello de Elena. «Tal vez agrega que lloras cuando lo ves. Los jueces se comen esas cosas». Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el iPad. Javier lo tomó de mí, su rostro oscureciéndose mientras miraba. Nos sentamos en esa cabina de Taco Bell durante 3 horas, revisando video tras video. Cada uno mostraba a Carmen perfeccionando a los niños sobre qué decir, cómo actuar, qué mentiras contar. Roberto aparecía en la mayoría de ellos, siempre ofreciendo sugerencias, siempre tocando el hombro de Carmen o jugando con su cabello. «Necesitamos solicitar custodia de emergencia inmediatamente», dijo Javier ya sacando su laptop. «Esto es alienación parental de libro de texto. Ningún juez ignorará esto». Pero cuando presentamos la moción a la mañana siguiente, las cosas no salieron como estaba planeado. Los padres de Carmen habían contratado a Rodrigo Peña, uno de los abogados de familia más caros del estado. Apareció en la corte con un traje que probablemente costaba más que mi camioneta. «Su señoría», dijo Peña suavemente, «dado el trastorno de estrés postraumático documentado del señor Hernández y los videos preocupantes que mi cliente ha proporcionado, solicitamos una evaluación psicológica completa antes de que se consideren cualquier modificación de custodia». El juez asintió. «Eso parece razonable. Programaremos la audiencia para 8 semanas a partir de ahora, pendiente de la evaluación del doctor León. 8 semanas. Mis hijos pasarían otros 2 meses siendo envenenados contra mí». Javier objetó, argumentando que los videos de entrenamiento mostraban daño inmediato, pero Peña los desestimó como sacados de contexto, sin siquiera verlos. La oficina del doctor León olía a cuero caro y libros viejos. Tenía certificados cubriendo cada pared y un trofeo de golf en su escritorio. Mientras me hacía preguntas sobre mi despliegue, mi infancia, mi matrimonio, traté de mantenerme calmado y mesurado. Entonces noté una foto en su estantería. Doctor León en ropa de tenis, parado junto a Esperanza en lo que parecía un evento de country club. «¿Conoce a mi suegra?», pregunté cuidadosamente. Miró la foto y sonrió. «Oh, sí. Esperanza y yo jugábamos dobles todos los domingos. Mujer maravillosa». Mi estómago se hundió, pero mantuve mi rostro neutral. Cualquier queja me haría parecer paranoico, así que respondí sus preguntas, sabiendo que esta evaluación probablemente ya estaba decidida. La visita supervisada comenzó 2 semanas después. Se me permitía ver a Elena y Diego durante 2 horas cada sábado en un centro de visitación estéril. Carmen los dejaba, siempre haciendo un espectáculo de abrazarlos extra fuerte. «Recuerden», susurraba lo suficientemente fuerte para que yo oyera, «si papá trata de llevarlos para siempre, solo griten pidiendo ayuda». Diego comenzaría a llorar antes de que ella se fuera. «No quiero que papá me lleve lejos. Quiero quedarme con mami». El supervisor escribiría notas mientras yo trataba de calmar a mi hijo de 5 años que sollozaba. Trataba de explicar que no me estaba llevando a nadie a ningún lado. El daño ya estaba hecho. Cada visita comenzaba con lágrimas y terminaba con los niños preguntando cuándo podían irse a casa. Noté cambios en Elena. Ropa de diseñador que nunca había visto antes. Una pulsera de oro que parecía real. Nuevo iPhone cuando había tenido un teléfono básico antes.
Cuando pregunté de dónde venían, solo se encogió de hombros. Roberto me compra cosas. Qué amable de su parte, dije entre dientes apretados. ¿Roberto vive con ustedes ahora? A veces. Él y mami comparten un cuarto. Javier trató de obtener los registros escolares de los niños, archivos médicos, cualquier cosa que pudiera mostrar el impacto de lo que estaba pasando, pero cada solicitud chocó con una pared. La escuela necesitaba el consentimiento de ambos padres. El consultorio del médico había extraviado los archivos. Incluso su maestra, la señora Belén, que siempre había sido amigable, ahora evitaba el contacto visual cuando yo esperaba afuera de la escuela. Entonces, el investigador de Javier encontró algo. Lo que encontró me revolvió el estómago y me hizo sudar las manos como si estuviera de vuelta en el campo de batalla. Un número de cuenta bancaria. No era mía. Tampoco era de Carmen. Era una cuenta vinculada al nombre de Roberto. Y para mi amarga sorpresa, había docenas de depósitos mensuales listados ahí, cada uno viniendo directamente de la tarjeta que Carmen usaba para inversiones familiares. Mi dinero. Dinero de soldado. Dinero duramente ganado. El fruto de noches sin dormir rodeado de explosiones, gritos, muerte y dolor. Roberto estaba siendo pagado. ¿Para qué? ¿Para ayudar a destruir mi imagen? ¿Para reemplazar mi figura paterna? ¿Para estar ahí cuando yo no podía? ¿Pero con mi dinero? Javier me miró como si estuviera viendo un barril de pólvora a punto de explotar. Y tenía razón. Al día siguiente fui al banco, solicité estados de cuenta completos y también pedí una encuesta. Encontré recibos absurdos, clases privadas de yoga para el bienestar emocional de los niños, cenas en restaurantes caros pagadas con mi tarjeta secundaria que Carmen nunca mencionó. Incluso descubrí la compra de un anillo de bodas para hombre, hecho a mi nombre, entregado a la dirección de Roberto. No solo me estaban borrando de la vida de los niños, estaban construyendo una nueva familia. Con las piezas que me quitaron, regresé a la pequeña habitación de hotel donde estaba viviendo, y miré mi maleta con 3 pantalones, 2 camisetas y un par de botas que usé en Afganistán, y lloré. Lloré como un hombre que había perdido todo, pero cuando terminé de llorar, me levanté, y juré que no terminaría así. La semana siguiente volví a ver a Javier. Me ayudó a reunir todo. Estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla de iCloud, videos de manipulación, registros de transacciones financieras, incluso mensajes entre Carmen y Roberto. La cereza del pastel fue un mensaje de ella a él diciendo, después de la audiencia, todo será nuestro para siempre. Nuestro, no de los niños, nuestro. Eso era codicia, traición y crueldad combinadas, y me dio exactamente lo que necesitaba. Munición. Javier me presentó a un periodista de investigación local que amaba una buena historia sobre injusticia contra veteranos de guerra. Al principio, dudé. No quería exponer a mis hijos, pero luego pensé, ya estaban siendo usados como escudos. Solo quería que la verdad saliera a la luz. No era venganza, era justicia. El artículo salió 2 semanas después. Titular de primera página en el periódico local. Héroe de guerra o amenaza. La historia real detrás de la batalla de un padre por sus hijos. Y ahí estaba todo. Mi nombre, mi registro militar, la manipulación de videos, alienación parental, gastos sospechosos con dinero familiar. No usé los nombres de los niños, tampoco el de Carmen. Pero fue suficiente. Al día siguiente, mi suegra fue vista empujando a un periodista lejos de su casa, gritando que todo era mentira. Roberto fue despedido de su posición de entrenador en el gimnasio después de que las madres de la comunidad vieron quién era realmente. Y Carmen, Carmen tuvo que dar explicaciones, muchas explicaciones. Pero lo que realmente me dio fuerza fue cuando esa misma semana recibí una llamada de la escuela. La directora había leído el artículo, reevaluó el bloqueo que sufrí respecto a la información escolar de mis hijos, y basándose en el informe, decidió cooperar con las investigaciones. Ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Los informes escolares mostraron lo que ya temía: rendimiento en declive, episodios de agresión, insomnio, e incluso un dibujo de Diego con una muñeca llorando en una esquina y otra con una cara enojada gritando mentiras. La muñeca llorando llevaba mi uniforme militar. Respiré profundamente. No me iba a echar atrás. Y esto era solo el comienzo. Al día siguiente, presenté una nueva petición legal. No solo para custodia completa, sino también para responsabilizar a Carmen por alienación parental, mal uso de recursos y exposición emocional de los niños,
Javier manejó cada línea del documento como si estuviera escribiendo una carta de guerra. Esta vez, no había manera de que pudieran ignorar los hechos. Los medios estaban prestando atención. El juez era diferente. Y el doctor León, quien curiosamente se había declarado no apto para continuar por razones éticas, fue reemplazado por un psicólogo forense independiente designado por la corte. Fue la primera victoria. Una pequeña victoria. Pero fue suficiente para reavivar algo dentro de mí. La psicóloga, doctora Nuria Vázquez, solicitó sesiones con todos los involucrados, incluyendo los niños. Las primeras conversaciones fueron tensas. Diego se encogió en la esquina de la habitación, temeroso incluso de mirarme a los ojos. Elena, mayor, me miró como si fuera un extraño, una amenaza. Pero la doctora Nuria era inteligente, sensible y paciente. Gradualmente, desmanteló, pieza por pieza, el teatro que había sido montado durante los últimos meses. Un día durante la sesión con Elena, preguntó, ¿cómo te sientes cuando ves a papá? Elena se mordió el labio. Me siento asustada. ¿Por qué? Porque mami dijo, se congeló. En ese instante, vi la lucha interna de mi hija, la duda, la confusión, la semilla de verdad tratando de brotar a pesar de las raíces del miedo. En la siguiente sesión, la doctora usó una técnica de dibujo con Diego. Le pidió que dibujara su casa. Y ahí estaba, una figura masculina fuera de la casa con una mochila y lágrimas en los ojos, mientras una mujer sonreía en la ventana con un hombre alto a su lado. ¿Quiénes son?, preguntó. Es papá. Mami dijo que ya no podía vivir con nosotros. ¿Y el otro hombre? Es Roberto. Ahora vive en el cuarto de mami. Esa misma semana, mientras esperaba mi turno en la sala de espera, escuché a la doctora Vázquez hablando con su asistente. Estos son los peores casos de manipulación infantil que he visto. La niña repite frases como un guión. El niño muestra claros signos de ansiedad crónica. Y el padre solo quiere que los niños conozcan la verdad. No busca venganza. Quiere presencia, el vínculo. Mi garganta se apretó. Estaba cansado, exhausto. Pero al escuchar eso, sentí que tal vez finalmente alguien estaba viendo quién era realmente. Mientras tanto, Carmen parecía desesperada por mantener las apariencias. Sus padres ya no hablaban con la prensa. Roberto había eliminado todas las redes sociales y dejó de aparecer públicamente con ella. Trató de descalificar el trabajo de la doctora Vázquez, pero fue ignorada. En un último esfuerzo, presentó una petición alegando represalias emocionales del exesposo. Javier se rió. Eso solo muestra desesperación. Están perdiendo control de la narrativa. Y realmente lo estaban. Unas semanas después, llegó la audiencia de revisión. Era la oportunidad de revertir todo. En la sala del tribunal, vi a Carmen sentada junto al abogado Caro con una expresión de falsa serenidad. Roberto no estaba ahí, supuestamente viajando por trabajo, aunque todos sabíamos que había huido del escándalo. Elena y Diego estaban en otra habitación, esperando el momento de dar testimonio, si el juez lo consideraba necesario. Esta vez, toda la evidencia estaba sobre la mesa. Los videos, estados de cuenta bancarios, informes psicológicos. La doctora Vázquez fue escuchada por videoconferencia y fue clara. Hay indicaciones muy fuertes de alienación parental por parte de la madre y pareja actual. Los niños fueron inducidos a mentir y manifiestan síntomas psicológicos consistentes con trauma emocional continuo. Recomiendo custodia temporal inmediata para el padre con monitoreo psicológico de los menores. Los ojos de Carmen se abrieron. Por primera vez su fachada se agrietó. El juez respiró profundamente y luego dijo: Esta corte no tolera ninguna forma de manipulación emocional de menores. Dada la evidencia, otorgo custodia provisional al señor Hernández. La señora Carmen tendrá derecho a visitas supervisadas una vez a la semana. Este caso será reevaluado en 6 meses. Carmen trató de protestar, pero fue contenida. Sus padres salieron de la habitación sin mirarla. ¿Y yo? Temblé, no de miedo, sino de alivio. De miedo. Saliendo del tribunal, miré a los reporteros en la distancia. No dije nada. Solo sostuve el peluche de Diego, que había dejado caer durante la última visita, y seguí adelante, con el corazón roto, pero determinado. La guerra aún no había terminado, pero por primera vez estaba ganando. Cuando regresé a casa con la custodia provisional de los niños, mi corazón latía como si estuviera cargando vidrio sobre papel delgado. Sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Tener custodia era una cosa. Reconstruir la confianza destruida era otra. Estaban heridos,
confundidos, reprogramados para temerme. Necesitaba reaprender cómo ser padre, pero principalmente, necesitaba darles la libertad de reaprender quién era yo. El primer día fue silencioso. Diego me miró como si fuera un extraño que podría desaparecer en cualquier momento. Elena no dijo ni una palabra, solo se quedó encerrada en su habitación con audífonos puestos. Cociné, como siempre, pollo asado, pollo, con romero y ajo, pero nadie quiso comer. Esa noche, dormí en el sofá. No quería que se sintieran presionados. Solo quería estar cerca en caso de que me necesitaran. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché pasos tímidos. Era Diego, con el peluche que había recuperado del suelo durante la visita. «Papá, ¿puedo dormir aquí?» Su voz salió débil, vacilante, como si estuviera rompiendo una regla invisible. Extendí mi brazo. Hice espacio bajo la manta. Se acostó a mi lado, apoyando su cabeza en mi pecho. Permanecí inmóvil, temeroso de que cualquier movimiento lo asustara, hasta que escuché un susurro. Mami dijo que gritas, pero no gritas. Mi corazón se apretó. A veces la gente dice cosas que no son verdad. Respondí suavemente. Solo apretó mi mano y se durmió. Esa madrugada, lloré en silencio. Pero era diferente. No era desesperación. Era esperanza. Los días siguientes fueron una batalla emocional. Elena todavía resistía. Ignoraba mis intentos, evitaba cualquier contacto, hasta que un día se olvidó de su teléfono desbloqueado en la mesa. Un mensaje parpadeaba en la pantalla. Era de Carmen. «No te dejes engañar. Solo está fingiendo. ¿Recuerdas lo que acordamos? Mantente fuerte por mí. Te amo». Mis dientes se apretaron, pero en lugar de confrontar a Elena, llevé el mensaje directamente a la nueva terapeuta asignada por la corte. Dijo que era crucial no romper la confianza de Elena ahora, pero que el contacto con la madre necesitaba ser limitado inmediatamente. Presentamos una solicitud urgente de bloqueo de contacto. El juez cumplió, y Carmen tuvo un colapso. Al final de la semana, apareció gritando desde el otro lado de la calle de la escuela, gritando que yo estaba robando a sus hijos. Fue llevada por la policía. Se presentó un informe policial. Las visitas supervisadas fueron suspendidas. Al día siguiente, Elena vino a hablar conmigo. Primera vez que me miró a los ojos en semanas. «¿Está bien?» «Tu madre estará bien», respondí. «Pero ahora necesitamos cuidarnos de ti y Diego. De nosotros». Se quedó callada. Luego dijo: «¿Puedo mostrarte algo?» Subimos a su habitación. Del fondo del armario sacó una caja de zapatos. Adentro había recortes, cartas que había enviado desde Afganistán, dibujos de incluso una nota de cuando perdió su diente. Y dejé una moneda bajo la almohada con una pequeña nota. «El ratoncito de los dientes está de vacaciones. Así que papá dejó esto en su lugar». Sostuvo esas cosas en sus manos por un rato. Luego me miró y susurró. Sabía que era mentira, pero quería tanto creer en ella. Porque si fuera verdad, significaría que me amabas menos de lo que amabas al ejército. Me arrodillé frente a ella. Fui a protegerte. Pero me equivoqué al irme. Debería haberte elegido a ti. Se cayó en mi abrazo y lloramos juntos. A partir de entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Lentamente, pero cambiaron. Diego comenzó a jugar conmigo otra vez. Me pidió que construyera un fuerte con sábanas en medio de la sala. Elena comenzó a contarme sobre la escuela. Las recogía todos los días y traía un refrigerio que preparaba yo mismo. Comencé a tener sueños sin explosiones, sin disparos, solo el sonido de la risa en el asiento trasero del carro. Mientras tanto, Carmen desapareció de las redes sociales. Roberto fue visto en un bar local siendo echado por un padre enojado que había leído el informe. La madre de Carmen presentó una solicitud para visitar a los nietos, pero fue negada. Trató en vano de intimidarme con miradas frente a la escuela. Javier se mantuvo firme a mi lado. Y ahora estaba preparando la nueva demanda. Solicitud de custodia definitiva, pensión alimenticia inversa por alienación parental probada, compensación por difamación, y una notificación para que Carmen respondiera por falso testimonio en corte. En la última consulta con la doctora Vázquez, me dijo algo que nunca olvidaré. Tus hijos no necesitan un héroe, solo necesitan a su padre, y ahora lo tienen. Mientras salíamos de la clínica, Elena tomó mi mano. Diego corrió al carro imitando un avión. Por un momento, el mundo parecía correcto otra vez, pero sabía, el juicio final aún estaba por venir, y estaría listo. Los siguientes 2 meses fueron de preparación intensa. No solo para la audiencia definitiva,
sino para mantener la estabilidad emocional de los niños. Era como estar en vigilia constante, como en la guerra, solo que ahora el campo de batalla era rutina doméstica, escuela, terapia, reconstrucción. Elena y Diego estaban más ligeros. Comenzaron a sonreír, a jugar, a hablar sin miedo. Pero un recuerdo de su madre era suficiente para que la tensión regresara. A veces Elena se despertaba en medio de la noche, gritando que Roberto se estaba llevando a Diego. Y yo correría a su habitación, me sentaría a su lado y sostendría su mano hasta que se volviera a dormir. Odiaba que mis hijos hubieran conocido el mundo de las mentiras tan temprano, que su infancia hubiera sido usada como moneda emocional por una mujer que una vez pensé que amaba. Pero ahora entendía lo que era amar verdaderamente. Amar no era rendirse. Amar era quedarse, incluso herido, incluso cansado, incluso agraviado. Javier me ayudó a armar un expediente con todo. Los mensajes de Carmen, los videos, registros de terapia, informes policiales, calificaciones escolares antes y después de mi regreso, e incluso recibos de atención psicológica que yo mismo había estado recibiendo desde regresar de Afganistán. Todo estaba ahí, organizado, cronológico, irrefutable. Va a ser una masacre, dijo Javier con tono frío, y vas a salir de esto con el alma limpia. La audiencia fue programada para un miércoles lluvioso. El tribunal estaba más lleno de lo usual. La prensa todavía seguía el caso. Y por primera vez en meses, Carmen apareció sin el brillo en sus ojos. Estaba abatida, con ojeras, sin maquillaje. A su lado, un nuevo abogado, más barato, sin el traje caro, visiblemente incómodo con la presencia de los medios. Llegué con Javier y los documentos. Elena y Diego se quedaron con una trabajadora social fuera del edificio. La doctora Vázquez estaba ahí. El juez también era el mismo de la decisión provisional. Y cuando el reloj marcó las 9 en punto, comenzó la sesión. Esta es la audiencia para definición de custodia y análisis de acusaciones de alienación parental, difamación y mal uso de fondos familiares. Carmen trató de abrir la boca justo al comienzo, pero el juez la interrumpió. La señora tendrá su oportunidad, pero primero quiero escuchar a los especialistas. La doctora Vázquez se levantó. Con voz firme pero serena, describió los efectos de la manipulación en los niños. Trajo dibujos, grabaciones de sesiones, frases impactantes como «Papá es el monstruo de mami», y «Mami dijo que vas a desaparecer como en la guerra». Este niño, Diego, de 5 años, reportó miedo de dormir porque pensaba que su padre podría ser asesinado en la habitación mientras dormía. Asoció esto con la guerra. Lo más grave, asoció esto con la presencia de la madre con la nueva pareja. Dijo que Roberto dijo que hombres como su padre eran débiles y tenían cabezas de soldado rotas. Silencio. El juez estaba tomando notas. El abogado de Carmen negó con la cabeza, incómodo, y Carmen mantuvo los ojos bajos. Luego vinieron los estados de cuenta bancarios, las transferencias a Roberto, las compras hechas con mi dinero, las cenas pagadas con mi tarjeta, las capturas de pantalla de mensajes de iCloud, los videos, las grabaciones. Cada pieza de evidencia era un disparo de vuelta contra todo lo que me habían hecho. Su abogado trató de descalificar los videos. Son montajes, extractos sueltos, no representan el todo. Javier se levantó calmadamente y replicó: «Perfecto, su señoría. Tenemos todos los videos originales, con metadatos, ubicaciones y fechas. Más de 200 archivos, todos en secuencia, con niños siendo entrenados para mentir, con el señor Roberto alentando mentiras a cambio de regalos. Incluso tenemos un video donde Carmen se ríe mientras Diego pregunta si papá va a morir pronto para que no tenga que mentir más». El impacto fue inmediato. El juez pidió silencio, pidió un receso, y cuando regresó, miró a Carmen como una maestra que finalmente había visto lo que el estudiante había estado escondiendo durante meses. «Señora Carmen, ¿desea hacer alguna declaración?» Carmen se levantó. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos estaban llorosos. Estaba abrumada. Me sentí abandonada. Y cuando Roberto apareció, yo solo quería ayuda. Me equivoqué, pero él también me manipuló. Nunca quise lastimar a los niños. El juez permaneció silencioso durante largos segundos. Luego dijo: «Esta audiencia no es sobre lo que sintió, es sobre lo que hizo». Y luego vino la sentencia. La custodia legal y física de los niños será otorgada definitivamente al padre, el señor Hernández.
La madre puede solicitar visitas supervisadas una vez al mes previa evaluación psicológica favorable. Las acusaciones de alienación parental y mal uso de fondos serán remitidas a la Fiscalía para investigación criminal. Esta corte cierra esta sesión con la certeza de que los niños finalmente tendrán paz. No hubo celebración, solo silencio. Carmen salió de la habitación como si flotara. No me miró a los ojos, ni siquiera trató de hablarme. Era como si todo hubiera terminado ahí. Pero para mí, algo estaba comenzando. Regresé al carro, respiré profundamente y llamé a la escuela. Quería que supieran que los padres ahora eran solo uno, y que ese padre estaba presente. Esa noche, Elena me ayudó a preparar la cena. Diego puso la servilleta en su regazo y dijo, «Gracias, papá», antes de comer. Y lloré, otra vez. Pero esta vez, era felicidad. Y la felicidad, incluso después de tanto tiempo en la oscuridad, es como un amanecer en cámara lenta. Casi no lo crees hasta que estás completamente envuelto por la luz. Por primera vez en casi 2 años, sentí paz. No esa paz ruidosa con gritos de victoria y celebraciones, sino la paz silenciosa de ver a mis hijos dormir tranquilos, con cuerpos relajados, sin miedo, sin pesadillas. La paz de ver dibujos escolares pegados en el refrigerador, de escuchar papá ayúdame en lugar de quiero irme. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción y también vigilancia. Aunque la custodia ya era mía, sabía que Carmen no se rendiría tan fácilmente. Era impulsada por el control. Y la gente así, cuando pierde dominio, se vuelve aún más peligrosa. Roberto había desaparecido del mapa. Algunos dijeron que se mudó a otro estado. Otros juraron que estaba viviendo con sus padres, escondiéndose en la vergüenza. Y Carmen, bueno, trató de apelar la decisión, pero no había lagunas legales. La corte fue clara. Necesitaría presentar informes psicológicos favorables, y hasta ese momento ni siquiera había aparecido para la primera sesión. Pero como toda historia que involucra orgullo herido, el golpe final no tardó en llegar. Fue un martes por la mañana. Había dejado a Diego en la escuela y regresaba a recoger a Elena, quien tenía una cita médica. La directora de la escuela me llamó discretamente para hablar. «Señor Hernández, sentimos que necesita saber. Ayer, una mujer se presentó en la puerta diciendo que era la madre de Elena. Trató de llevarse a su hija de la escuela. Dijo que usted había autorizado por teléfono». Mi corazón se aceleró. ¿Logró llevarse a Elena? No. Gracias a Dios, no. El empleado sospechó de cómo estaba vestida, nerviosa, y llamó directamente a la coordinación. Tenemos cámaras y ya pasamos todo a la policía. La señora se fue antes de que pudiéramos contenerla. Me quedé helado. Carmen había tratado de secuestrar a su propia hija. Corrí a la escuela. Abracé a Elena tan fuerte que casi perdió el aliento. Entonces llamé a Javier, quien presentó una petición de orden de restricción de emergencia. Dentro de 24 horas, Carmen tenía prohibido acercarse a cualquier lugar frecuentado por mí o los niños. Y ahora ni siquiera podía enviar cartas, mensajes o comunicaciones. Pero lo que me destruyó, otra vez, fue lo que Elena me dijo esa noche, mientras le peinaba el cabello frente al espejo. Quería llevarme a vivir con Roberto. Dijo que ahí podría usar TikTok sin que nadie me molestara. Dijo que eras demasiado viejo para cuidarnos. Mi sangre hirvió, pero tragué saliva. ¿Y qué respondiste? Me miró a través del espejo, sus ojos llorosos pero firmes, que me perdió el día que me enseñó a tenerte miedo. Mi mundo se detuvo por un segundo. Elena finalmente había entendido. Diego ya me veía como un héroe otra vez. Ahora era el turno de Elena. Y esa noche, por primera vez desde que regresé de Afganistán, ambos se acostaron en la cama conmigo para ver una película. No hubo gritos, no hubo guerra, solo mantas, palomitas y sonrisas tímidas. Gradualmente, nos estábamos convirtiendo en una familia otra vez, y fue en este momento de reconstrucción que una idea se encendió dentro de mí. No quería que otros padres pasaran por lo que yo pasé. Decidí buscar al periodista que había hecho el primer artículo y le conté todo. La parte sobre los videos, la manipulación, el intento de secuestro. Escuchó todo en silencio y al final dijo: «Esto necesita ser contado, pero no como otro escándalo, como una advertencia». Un nuevo proyecto nació ahí. Juntos, produjimos una serie documental llamada Padre, Soldado y Sobreviviente, contando la historia con evidencias, testimonios de la doctora Vázquez, de Javier, incluso de la directora de la escuela, sin sensacionalismo, solo la verdad.
El primer episodio se transmitió 3 semanas después. Se volvió viral. Miles de comentarios. Padres que se identificaron. Madres que pidieron perdón por actitudes similares. Especialistas debatiendo el impacto de la alienación parental. La historia dejó de ser solo mía. Y con eso, Carmen perdió cualquier oportunidad de limpiar su imagen. Sus padres la echaron de la casa. El intento de reconciliación con Roberto falló. Y fue despedida de su trabajo. La última noticia que recibí fue que estaba viviendo en un cuarto alquilado en la parte trasera de una casa distante, trabajando en un restaurante por las noches, sin poder hablar con sus hijos. Muchos dirían que era karma, pero para mí era justicia. Al final de ese mes, mientras acostaba a Diego, me abrazó y dijo: «Papá, cuando crezca, quiero ser como tú». Lo miré, conmovido. ¿Por qué? Porque eres valiente. Pero también sabes dar cariño. No dormí esa noche. Me senté en el borde de su cama, viendo su rostro sereno, protegido. Había pasado por infiernos que ni siquiera los peores combates me habían preparado. Pero sobreviví. Y más que eso, gané. Pero no de la manera que la gente imagina. No con trofeos, medallas o titulares de gloria. Mi victoria fue silenciosa. Era despertar con mis hijos llamándome para el desayuno. Era escuchar risas que no venían cargadas de dolor. Era dejar de dormir con un ojo abierto y el alma armada. Era permitirme respirar. Pasaron meses desde el juicio, desde el intento fallido de Carmen de llevarse a mi hija por la fuerza, desde que pasé de monstruo a padre, de marginado a protagonista de mi propia historia. Y ahora nuestra rutina era simple, serena, llena de pequeñas conquistas que tal vez nadie más notaría, pero que para mí eran milagros. Diego ahora dormía en su propia habitación sin necesitar la luz encendida. Elena me llamaba para ayudarle con la tarea. Ambos se reían cuando quemaba las tostadas o me equivocaba con el nombre de la caricatura. Nuestros fines de semana eran nuestros, con bicicletas en el parque, sesiones de películas y largas caminatas donde hablábamos de todo y nada al mismo tiempo. Pero dentro de mí todavía había algo sin resolver. Una inquietud, un remanente de trauma que ni siquiera las victorias podían borrar. No era culpa, era el peso del silencio. Porque incluso después de todo, Carmen todavía estaba ahí afuera. Calladamente derrotada tal vez, pero todavía respirando la misma ira. Y eso me impedía bajar la guardia. Un día recibí una carta, escrita a mano. Reconocí la letra inmediatamente. Carmen. La abrí con el estómago revuelto. Era corta y curiosamente sin disculpas. Ganaste. Siempre quisiste ganar. Espero que seas feliz ahora. Lo perdí todo. Te llevaste todo. Nada sobre los niños. Nada sobre lo que hizo. Nada que mostrara remordimiento. Era solo más prueba. No quería perdón. Quería control. Y perdió el control. Eso, para ella, era el infierno. No respondí. Quemé la carta en el patio trasero como quien quema un último recuerdo antes de seguir adelante. La terapia continuó. No solo para los niños, para mí también. La doctora Vázquez me acompañó en este proceso. Y fue ella quien una vez me dijo: no necesitas esperar la disculpa que nunca vendrá. No necesitas ese permiso para ser feliz. La justicia ya se hizo. Y tenía razón. Comencé a dar conferencias en escuelas y centros comunitarios. Hablé sobre trauma, alienación parental y reconstrucción familiar. No se trataba de convertir el dolor en espectáculo. Se trataba de tomar algo podrido y hacer que brotara algo valioso. Un padre que había sido públicamente destruido, pero que no permitió que eso definiera su existencia. Un día, me llamaron para hablar en un evento para veteranos. Había otros hombres como yo, algunos con cicatrices visibles, otros con heridas ocultas que nadie se atrevía a tocar. Hablé por casi 1 hora. Al final, uno de ellos, un señor con cabello gris y manos callosas, me abrazó y dijo: no solo sobreviviste a la guerra, hijo, ganaste la que nadie quiere pelear, la del alma. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Elena y Diego en la cocina, preparando pastel. El desastre era absurdo. Harina hasta en el techo. Pero la felicidad estampada en sus rostros era algo que ninguna medalla en el mundo podría darme. Me senté en el piso con ellos, riendo, probando el pastel crudo, ayudando con el desastre. En la pared de la sala, un nuevo marco ahora colgaba. No era una decoración militar, no un certificado judicial. Era un dibujo hecho por Diego. Los tres, tomados de la mano con el pie de página, mi familia real.
Y fue ahí que entendí. La guerra había terminado, y contra todas las probabilidades, había llegado a casa.